Hola chicos, vamos a continuar con nuestras clases a distancia. Vamos a repasar todavía esto de los logaritmos y las propiedades que tienen. También vamos a recordar que existen algunos logaritmos que son muy especiales. Se utilizan bastante. Esos son los logaritmos decimales. Como su nombre dice, decimal viene de 10. Estos logaritmos tienen una base 10. Y cuando la base es 10, nosotros no lo vamos a escribir, se sobreentiende. Entonces diríamos logaritmo de directamente x. Logaritmo de x. Se sobreentiende que tiene base 10. Es un logaritmo decimal. Otro logaritmo muy especial es el logaritmo natural o también llamado logaritmo neperiano. ¿Qué tienen de especial estos logaritmos? Ocurre que estos logaritmos tienen como base el número e. El número e es un número irracional. Tiene las mismas características que pi, o sea, tiene infinitos dígitos decimales. Este es el número e. Como podemos ver, tiene infinitos dígitos decimales y no se repiten. Entonces, es un número irracional. Y los logaritmos que tienen esta base los vamos a llamar neperianos y los vamos a escribir como ln y directamente el argumento. Entonces, logaritmo en base e de x, lo correcto va a ser ahora escribirlo como logaritmo neperiano de x. Y nosotros ya vamos a entender que su base es e, que aproximadamente vale 2,72. Esos son logaritmos que se utilizan bastante, ¿no? Entonces, para recordar. Vamos a seguir repasando las propiedades de los logaritmos, pero ahora vamos a hacer a la inversa de lo que hemos hecho en la anterior clase. Vamos a seguir utilizando las propiedades de los logaritmos. Y aquí nos pide la orden que vayamos a expresar los siguientes ejercicios solamente utilizando un logaritmo. Miren, aquí tenemos esta expresión que está formada por 4 términos, 1, 2, 3, 4, y los 4 debemos expresarlo solamente utilizando un logaritmo. Para eso vamos a utilizar las propiedades. Veamos, por ejemplo, tengo esta propiedad, el logaritmo de una potencia, que me dice cuando el argumento tiene un exponente, el exponente puede ir delante. Pero como es una igualdad, puedo ir de izquierda, expresarlo de esta manera, en la derecha, o al revés, de esta forma expresarlo. Y eso es lo que yo voy a hacer. Miren, este 5 que tengo como coeficiente, yo lo puedo llevar como exponente del argumento del logaritmo. Y eso es lo que voy a hacer. Deja de ser coeficiente y se convierte en exponente. Estoy utilizando logaritmo de una potencia, pero de esta forma, ¿no? De aquí estoy llegando a este lado. Entonces ya tengo aquello. Por otro lado, también me fijo que en este logaritmo el coeficiente es fraccionario. Y ocurre que cuando el coeficiente es fraccionario, 1 sobre una cantidad, eso se puede expresar como una raíz cuyo índice va a ser igual al denominador. Como aquí el denominador es 2, entonces voy a tener una raíz cuadrada. Este es logaritmo de una raíz. Copio el mismo logaritmo, copio, y aquí estoy aplicando esta propiedad. También he aprovechado de que 3 lo voy a expresar como 3 por 1, porque 3 es lo mismo que 3 por 1. ¿Y esto para qué? Para que este 1, yo recuerdo la propiedad del logaritmo de la misma base, entonces ese 1 lo puedo expresar como un logaritmo de la misma base. Y así voy a introducir también logaritmos en este término. Entonces mi expresión sería lo mismo. Y en este caso, en lugar de 1, voy a expresar logaritmo en base 2 de 2. Utilizo la base 2 porque todos los logaritmos tienen base 2. Entonces aquí base y argumento tienen que ser iguales. Ahora voy a
identificar lo siguiente. Tengo tres términos positivos y uno negativo. El negativo lo he dejado al final, solamente cambiado de posición, ¿no? 3 logaritmo en base 2 de 2 y menos logaritmo en base 2 de raíz de n estaría aquí al final. Ahora tengo estos logaritmos. Otra vez aquí identifico un 3 delante del logaritmo y eso lo voy a llevar como exponente. Utilizo logaritmo de una potencia. Este 3 deja de ser coeficiente y se transforma en exponente. Es lo que me dice esta propiedad. Ahora, mis tres logaritmos no tienen coeficiente, los positivos, y me voy a apoyar en la propiedad del logaritmo de un producto, que me dice cuando tienes una multiplicación en los argumentos, eso se transforma en suma de logaritmos. Yo lo voy a hacer al revés. Si tengo una suma de logaritmos, lo voy a expresar como un producto en el argumento. Entonces estos tres que son positivos se expresarían de esta forma. Multiplicación de sus argumentos. Primer argumento y a la quinta, segundo argumento x, tercer argumento 2 al cubo. Y copio el siguiente logaritmo. Miren, de 4 logaritmos en juego, ahora solamente tengo 2. Un logaritmo menos otro logaritmo. Y recuerdo el logaritmo de un cociente. Cuando tenemos una división en el argumento, eso se transforma en una sustracción. Ahora yo voy a hacerlo al revés. Si tengo una sustracción, lo voy a expresar como una división de argumentos. Aquí está, fíjense que del que es positivo, su argumento es el numerador y del que es negativo, su argumento es el denominador. Entonces mi argumento será este que es el positivo numerador. Lo voy a ordenar más de paso, 2 al cubo por x por y a la quinta. Primero el coeficiente, después la parte literal en orden alfabético. Y del que es negativo, su argumento, el denominador, raíz de e. Y así de esa forma toda esta expresión ha sido reducida utilizando solamente un logaritmo. Logaritmo en base 2 de 2 al cubo x y a la quinta sobre raíz cuadrada de e. Veamos otro ejemplo. Vamos identificando las propiedades, otra vez logaritmo de una potencia, los coeficientes van a transformarse en exponentes. Entonces, voy a utilizar aquí esta propiedad. Por otro lado, cuando el coeficiente es fraccionario, se convierte en una radicación. En este caso va a ser raíz con índice 3, es decir, raíz cúbica. Y también voy a utilizar en este 1 logaritmo de la misma base. Tengo entonces logaritmo de una potencia, este 3 va adelante, tomando en cuenta que tiene que afectar a todo el argumento, entonces he utilizado paréntesis para aquello. Esto he copiado aquí, raíz cúbica porque es un tercio, raíz cúbica de y aquí logaritmo de la misma base. Aquí ahora utilizo logaritmo en base x de x porque ese es el logaritmo que está en juego en este ejercicio. Bueno, ya todos tienen logaritmo, solamente que ahora tengo dos que son positivos y otros dos que son negativos. ¿Qué hago en ese caso? Voy a hacer lo siguiente. Los positivos están ahí, no hay problema. Entre estos dos negativos voy a factorizar el signo, que es menos. Entonces este cambia el signo y este también. Y aquí adentro ya tengo agrupado positivo. Por si acaso puedo verificar si estoy haciendo correctamente. Miren, si yo distribuyo el signo tendría que tener estos dos. Menos por más, menos y menos por más, menos. Está bien entonces. Ahora recuerdo que cuando tengo una suma de logaritmos puedo utilizar esta propiedad y la suma se transforma en multiplicación. Aquí también tengo suma, entonces aquí va a haber multiplicación y aquí también multiplicación. Aquí multiplico los argumentos 2b elevado al cubo por 3t. Aquí multiplico los argumentos raíz cúbica de y por x. Ahora tengo solamente dos logaritmos y voy a utilizar el logaritmo de un cociente porque uno es positivo y el otro es negativo.
Cuando eso ocurre, eso se transforma en división. Este que es positivo, su argumento va a ser el numerador y este otro el denominador. Y tengo expresado de esta forma, ¿no? Y así he utilizado las propiedades para expresar todo con un solo logaritmo. Veamos otro ejemplo. Ahora utilizamos los logaritmos neperianos. Nuevamente voy a utilizar el logaritmo de una potencia porque aquí tengo 2 como coeficiente y eso se va a expresar como exponente. Logaritmo neperiano de todo el argumento que es a menos b, menos logaritmo neperiano y su argumento. Ahora ocurre que tengo 2 logaritmos. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, utilizo logaritmo de un cociente. De este que es positivo, este va a ser el numerador y del que es negativo, su argumento va a ser el denominador. Ahí está. ¿Sí? La propiedad de los logaritmos se utiliza con cualquier base y sabemos que esta base de estos logaritmos es el número e. Entonces, también se puede utilizar estas propiedades. Ahora, el trabajo que yo tengo es de recordar esto. A menos b al cuadrado lo puedo expresar como 2 veces a menos b, la multiplicación de a menos b. Y a cuadrado menos b cuadrado factorizado es una diferencia de cuadrados, se transforma en la suma por la diferencia de sus raíces cuadradas. Entonces, logaritmo neperiano, esto lo he separado 2 veces a menos b, y esto factorizado se saca raíz cuadrada de a cuadrado y de b cuadrado, que sería ab, en uno separado con más y en el otro con menos. Ahora me fijo en estos argumentos, tengo 2 que son iguales, a menos b con a menos b se puede simplificar y solamente quedaría logaritmo neperiano de a menos b sobre a más b. Sí, he utilizado también aquí algunos casos de factorización, ¿no?, que hay que recordar. Bueno, seguimos utilizando entonces las propiedades, solamente que ahora en vez de desglosarlo lo estamos compactando para utilizar solamente un logaritmo. Aquí les dejo 6 ejercicios para que lo resuelvan de la misma manera, utilizando solamente un logaritmo. Bueno chicos, nos vemos hasta la próxima.